porque arranca de nuevo el torneo, uno trabaja para competir, de acuerdo a lo que preparó, de acuerdo a lo que llegaron, a lo que se viene, apunta a lo más alto Guaraní, el hincha se puede ilusionar, o es usted aquello que va a decir ir a partido y ver qué pasa después. Sí, buenos días a todos. Realmente es muy bueno. Esas palabras, me acuerdo muy bien, el primer día las usó nuestro preparador físico. Vamos a prepararnos para competir. Marcos, muy feliz aquel día de la representación cuando habló con ellos un rato y después cerramos nosotros. Estamos con la misma base, tuvimos mucho tiempo de trabajo, eso es muy bueno. Jugamos pocos amistosos justamente para poder trabajar lo que nos hacía falta, probar todas las alternativas. Ya nos hemos decidido, obviamente, por una formación y por la estrategia con algunas variantes que se puedan presentar, conociendo al rival también y su forma de jugar. Y en lo general, así como decís, obviamente este club está ahí metido entre los 3, 4 siempre que pelean por el título y tenemos que soñar así objetivamente con eso, pero totalmente hay que ir partido a partido porque tenemos un elenco justo, joven, muy bien armado ahora con los retornos de los chicos que fueron a jugar seguido, a ganar más experiencia en otros clubes y con las 2 contrataciones que hemos hecho. Profe Arce, buen día. A propósito de las contrataciones que ha hecho para este semestre, ¿cómo se encuentra ellos? Uno es argentino, el caso de Barrientos, Piñatares, uruguayo. El nivel que físico, por sobre todo, porque tengo entendido que bueno, hubo un parate importante. ¿Ellos llegan para este compromiso o cuánto a la formación vamos a tener que esperar una hora antes? No, ya tenemos el equipo en la cabeza, así como dije, hecho. Ellos dos van a arrancar, han llegado muy bien los dos, no solamente en la parte física, sino que era justamente lo que necesitábamos. En el caso de Bruno, alguien con experiencia, con ascendencia, con calidad y todavía con mucha vigencia. Y lo de Nico hubo en esa función de conectar, de juntarse, de generar espacio y tener esa capacidad de jugar prácticamente como un armador, que tenemos pocos en el plantel. Los dos van a iniciar el partido, sí. Buenos días, profesor. Matías Ayala para el Kiosco del Indio. Profe, hace 8 años fue la última vez que Guaraní salió campeón de la Copa de Primera. Justamente a usted le tocó también trabajar en esa base que sale campeón. ¿Qué similitudes usted encuentra en este equipo que hoy tiene a lo que fue del 2016? Sí, aquel equipo tenía una base de jugadores de mucha experiencia en todos los sectores. En el medio, atrás, arriba todavía. En el arco lo teníamos a Aguilar, que estaba en un gran momento. Todavía atrás seguía jugando Julio, me acuerdo bien, Luis, Cabral, Patiño. En el medio estaban todos, Aguilar, Palau, Mendoza, arriba Rodrigo, Néstor, que comenzó a jugar de delantero, Camacho, Darío Campo, que era mi chiche, digamos, en el sentido del juego y con nosotros jugaba a un gran nivel. Hay una diferencia, hoy este equipo intenta jugar o está prácticamente jugando en la misma forma, el mismo estilo. Es un equipo más directo, más punzante, más rápido, del medio para adelante, justamente por las características de los jugadores que tenemos del medio para adelante. Y tenemos menos experiencia, digámoslo, ¿no? Hoy nuestra columna vertebral, sí, Gaspar, los dos arqueros tienen recorrido de experiencia. Atrás tenemos chicos jóvenes, a pesar que Paul ya hace rato está jugando, después son chicos jóvenes, Mario también tiene cierta experiencia. Y necesitábamos, como dije al principio, en el medio a alguien como Bruno y nos ponemos muy contentos por tenerlo porque va a ser alguien más dentro de la cancha que va a poder ordenar, transmitir, hablar, dirigir. Y arriba tenemos a los chicos, así como te digo, que cambiamos vitalidad, rapidez,
velocidad por esa experiencia que tenían esos jugadores de aquella época que te cité. Profe, buen día, Agustín Benítez de Radio 1. En cuanto a la formación del equipo, ya tenés todo definido, podemos escuchar un poco de tu propia voz. Y lo otro, en cuanto al Sub-19, ¿hay una posibilidad para arrancar ya con este partido contra Olimpia o lo va a dejar para el próximo? Sí, yo tenía la idea fija, trabajamos mucho pretemporada con hoy tenemos 5, 4 están activos porque Miño está lesionado, está en el departamento médico, y trabajamos alguna vez, en algún momento un poco menos con Bruno, que ya estuvo a punto de debutar el partido en el campeonato anterior, Bruno Díaz. Pedrito, el lateral izquierdo, entrenó, jugó mucho, bien. Lo trajimos a Milciades Adorno, que tiene más partidos de primera, está más fuerte, encorpado, y lo tenemos a Anderson, ¿verdad? 3 de ellos están en la lista, pero me convencieron al final los muchachos ahí del cuerpo técnico de esperar un poco, de arrancar sin Sub-19. Entonces Gaspar, Dani, Gustavo, que volvió muy bien, Paul y Wilson atrás, Bruno, Agustín, Roberto, Matías, Nico, Richard y Adrián. Profe, hablo de Ramón Darío Campo, lo decía un chiche. Le conocemos poco a Nico Barrientos. ¿Puede ser él el que juegue como Ramón? Y otro, atendiendo la regla nueva, ¿va a mantener a Gaspar como capitán o va a optar por un hombre de campo? No, va a seguir Gaspar. Igualmente, nosotros hubo un partido, no me acuerdo si fue aquí, creo que fue aquí, que salió a reclamar mucho y creo que fue aquí, un partido aquí, sí, creo que contra Mallorquín. Después de eso medio que conversamos diciéndole justamente eso, o sea, cuídate porque tiene que salir de lejos, a veces ya es más pomposo, más aparatoso cuando el arquero sale a reclamar. Igualmente tenemos 2 o 3 capitaneables, no es inconveniente eso. Nico, un poco diferente que a Darío, o sea, casi ya no hay más así gente con la calidad técnica que tenía Darío, ¿verdad? Hoy en día. Ojalá tuviéramos así, tenemos chicos jóvenes que tienen esas características y ojalá puedan aprovechar oportunidades cuando se les dé. Nico es más de juego, así como dije, más creativo, más de jugar por el medio, más armador, menos dribbling, más pase, pero por lo que mostró en los entrenamientos nos puede ser muy útil. Ojalá que sea así ya desde este primer partido. Profe, les quiero sacar un poquito, si me permite, de lo que va a ser el debut de este segundo semestre del torneo del año, recurriendo a esa analítica que usted suele tener, crítico, a veces agudo, pero valiosísimo. La imposición del Sub-19 perjudica, ¿no?, al fútbol paraguayo, ayuda en algo, y el nivel de nuestro torneo, que el torneo pasado no fue para mí de lo más bueno. ¿Y cómo avisora para este segundo torneo del año? Desde su implantación, si recurrís así a tus propios medios, seguramente que nadie escapa al archivo, como se dice. Yo siempre fui contra. Sigo sosteniendo eso. Igualmente comentábamos en tiempo que estábamos en el poder, digamos, los encargos de entrenador de selección, de sugiriendo que se quitara y dando nuestro porqués de solicitar eso. Obviamente los directivos te rebotan siempre por el otro lado, porque hay gente que le gusta, hay gente que trabaja alrededor de ellos, para ellos, que presentan estadísticas, proyectos, situaciones, pero yo no le veo nada productivo. Yo creo que hay, como siempre, y voy a repetir eso, hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar y elevar el nivel, y no obligarnos a nosotros los entrenadores a
a poner un chico. Hay clubes que ni tienen, entonces al final ellos votan a favor, no tienen y tienen que pedirle a los clubes grandes para su sub-19. La misma cosa pasa con la intermedia. ¿Un contrasentido ocurrió? Sí, porque 5 o 6 entrenadores, colegas, amigos, nos han llamado a nosotros, por ejemplo, pidiendo a ver si teníamos a alguien para poder poner ahora que ellos tienen ventana para habilitar. Entonces ahí algo ya anda mal. Es mejor gastar, invertir en capacitar a los profesionales, a los entrenadores, hacer cursos. Han mejorado mucho en ese sentido. Conmebol, la PF misma, hemos participado en algunas situaciones de esas. Y después está el orden siempre, ¿no? de mejorar las instalaciones. A veces se confunden mejorar las instalaciones en estructura edilicia y no de campo. Acá lo que importa es la cancha, lo primero es la cancha. Y las canchas siguen siendo habilitadas así sin tener condiciones. Necesitamos que eso también hago memoria y sugerido que se creara un departamento. Justo ahora estaba hablando con la persona encargada de nuestra cancha, que se creara un departamento en la APF, como ellos siempre le descuentan a los clubes en todo concepto, que se creara un grupo de trabajo único desde la APF para que nadie ponga excusas, que se compren las maquinarias y que se unifique el tipo de pasto, el corte. Entonces jugamos a la misma velocidad que se jugó la Copa América, jugamos a la misma velocidad que cuando vamos a jugar Libertadores con los brasileños, con los argentinos, porque si no se necesita un tiempo más para control, para poder direccionar y pasar. A veces no es siempre solo culpa del jugador o de los entrenadores, ¿verdad? No, la cabeza, los que cambian realmente en los conceptos y en las cosas que tienen que definir para hacer son los dirigentes, y en eso necesitamos, creo que soluciones más prácticas, más directas. ¿El nivel en nuestro campeonato? A veces bien, a veces un poco. Sí, estoy de acuerdo que en la última temporada no ha tenido mucha brillantez. O sea, han habido campeonatos y momentos en donde se han jugado partidos muy buenos a intensidad muy alta. Esa es nuestra pelea constante, ¿no? El ritmo, el vértigo, la intensidad. Insisto, de vuelta a la Copa América, creo que si me preguntaran a mí en mi lugar qué fue lo más rescatable, la velocidad con la que jugaron. Y esa velocidad nosotros no la vamos a poder contrarrestar si queremos igualar el nivel de clubes o selecciones. Entonces hay que ir a bloquear, defender y contraatacar, porque así, eso fue lo que yo vi. Con respecto a la incorporación, ¿hay posibilidades de contratar más jugadores o de repente con esto ya? No, yo creo que por el presupuesto mismo, por el tiempo, nosotros insistimos mucho en que todos pudieran llegar todavía al inicio de la pretemporada. Con Bruno pasó prácticamente eso, creo que llegó el segundo día o el tercer día que iniciamos. Nico ya fue más tarde, pero llegaron bien físicamente, por eso así como dije van a arrancar jugando. Pero ya vamos a ir todo el torneo con este elenco que vamos a iniciar. Profe, por último, decía que tus compañeros te convencieron para esperar más el sub-19. Pedrito González trabajó muy bien. ¿Cómo te convenció Nico Barrientos, por eso no lo incluiste? No, ahí podíamos jugar. O sea, vos ves que nosotros tenemos una punchada de extranjero, ¿verdad? Hasta que Gaspar se decida a ser paraguayo, va a seguir ocupando el lugar, por ejemplo, que es el que puede ser paraguayo. Y ahí podíamos haber hecho otra cosa, dependía del funcionamiento. Realmente funcionó mejor. Hay algunos chicos a los que los queríamos ya incluir, que les sigue faltando y no lo podemos así arriesgar. Hay que mirar esa parte también, ¿no? De saber elegir en qué momento. Sí, reconozco que la idea en ese sentido era mía de ya poner inicio, porque sufrimos mucho en el torneo anterior. Llegamos a la última fecha a tener que utilizar 70, 75 minutos y no pega, eso no es correcto. Insisto, por eso también pensando en tener a alguien más hecho, lo trajimos de vuelta a Milciades. Y
y César, que ya tiene experiencia, mucho partido en primera, Anderson, que le dimos muchas chances en el torneo anterior, Pedrito, que se incorporó, y Bruno, que las veces que le dije acá lo íbamos a hacer debutar, jugábamos en canchas pequeñas, feas, mucha fricción, y él tiene que bailar en la cancha porque tiene mucha categoría, Bruno Díaz. Entonces necesitamos en algún momento ponerlo cuando sea pueda ser beneficioso para él y no lo contrario. Gracias. Finalizamos la conferencia. Francisco Arce, muchas gracias.